Hola, mi nombre es Javier Tonche Morales. Esta es la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos de la profesora Silvia Montufar Amezola. El nombre de la actividad es Investigación del Estudio de Mercado y el Estudio Técnico. ¿Qué es y para qué sirve un estudio de mercado y un estudio técnico? Primero comenzamos, ¿qué es un estudio? Es el enlace de comunicación que permite obtener información de consumidores potenciales. Además, permite obtener datos del contexto donde el producto o servicio se ofrecerá. Mercado. Es el conjunto total de personas u organizaciones con necesidades por satisfacer, con dinero con qué gastar, así como la disposición y voluntad de gastarlo. A continuación, diríamos qué es el estudio de mercado. El estudio de mercado sirve para implementar acciones sistematizadas donde se aportan datos que permiten mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o servicio. El estudio técnico sirve fundamentalmente para obtener una base sólida de información que nos ayuda a formular los procesos de elaboración de algún producto o servicio. El estudio técnico del proyecto comprende de tres etapas fundamentales: la ingeniería, el tamaño y la localización. Las tres se encuentran estrechamente relacionadas entre sí y definen los costos, gastos e inversiones que se deben asumir con la puesta en marcha del proyecto. Digamos, en palabras mías, el estudio técnico o el estudio de mercado, más bien el estudio de mercado nos dice que vamos a ver toda la averiguación previa, como para qué clientes potenciales tenemos para ofrecer ese producto o servicio, si realmente va a ser viable o no. Y el estudio técnico es cuando ya tengamos todo, digamos toda la gente, que digamos, ¿sabes qué? Este producto sí se va a hacer, sí se puede vender. Ahora, con el estudio técnico, sabremos cómo vamos a hacerlo, en dónde, respondiendo esas preguntas básicamente. Porque también es muy importante la localización digamos, de nuestra empresa, para dónde venderlo. Es fundamental. Siguiente pregunta. Dice, analiza y escribe cada uno de los elementos que conforman los estudios. Comenzaremos con el estudio de mercado. El estudio de mercado, un elemento importante, por ejemplo, son las fuentes de información. Estas pueden ser cualitativas, que se refieren a la información abierta o en experiencias, pero no se pueden medir. Las cuantitativas, que se basan en información que se puede generar a un concepto numérico y obtener de datos más confiables. Otro elemento es estudio de la demanda y la oferta. En el estudio del mercado, conocer el comportamiento de la población a la que va dirigido el producto o servicio y sobre todo saber la demanda que tendrá, eso será primordial para posicionar el producto y así producir la respuesta deseada al ofrecer el producto o servicio. Otro elemento es el mercado meta, que es el grupo de clientes al que la empresa tratará de orientar todo su esfuerzo de mercadotecnia. El segmento de mercado consiste en el grupo de posibles compradores que se pueden identificar dentro del mercado meta y que tiene deseos de compra, ubicación geográfica, actividades de compra y hábitos de compra similares. Eso es un ejemplo, podría ser, por ejemplo, si nuestro mercado meta son gente de, de mediana edad que ya tiene una entrada confiable de dinero. Y nuestro segmento de mercado es, por ejemplo, ese grupo que tiene carros, por ejemplo, si vamos a hacer una refaccionaria, por ejemplo. Entonces vamos a enfocarnos a las personas que tienen carro, que necesitan una refacción para su carro. Ese es un ejemplo o diferencia entre el mercado meta y segmento de mercado. Precios y tarifas. Este apartado consiste en analizar los precios o las tarifas existentes del producto o servicio que se requiera desarrollar dentro del proyecto con el fin de tener una idea clara sobre los costos. Comercialización y cadena de distribución.
Al hablar de comercialización y cadena de distribución es saber de la conexión física de los clientes con la compañía y por ende con el producto, servicio o servicio ofrecido. La comercialización va a enfocarse al flujo de mercancía al consumidor final y las cadenas de distribución como esta deben hacerse llegar el producto o servicio al cliente final. Eso es básicamente todo lo que se enfoca de la mercadotecnia. Esto va muy ligado a esos dos elementos. Porque aquí vamos a entender en nuestra mercadotecnia, toda nuestra propaganda, nuestra publicidad, a quién va enfocado. Eso se refiere a la comercialización. Y la cadena de distribución es cómo vamos a hacer llegar ese producto, qué medios vamos a utilizar. Otra cosa es la cadena de valor. Para fortalecer el producto o servicio de la empresa, debe crear ventajas competitivas para que su marca prevalezca entre las preferencias del cliente. Esto puede ser desde elementos básicos como la gestión de recursos humanos, desarrollo de tecnología, abastecimiento e infraestructura que posee la empresa. Ahora escribimos elementos de un estudio técnico. Básicamente son la localización de la empresa. Tener una eficiente localización garantiza el éxito probable de la empresa. Por lo tanto, se tienen que hacer evaluaciones de distintas alternativas para tomar la mejor decisión. Esto básicamente es, entre mejor ubicación esté nuestra empresa, se podrá llegar a mayor gente a la que queremos llegar. Por eso es muy fundamental este tipo de elemento dentro del estudio técnico. Organigrama, funciones y actividades. Al establecer un organigrama es saber cómo está conformada la empresa, su estructura de puestos, y con esto nos permite saber las funciones de cada puesto, donde incluyen sus actividades. Otro conocimiento es observar los rangos y jerarquías de la empresa. Básicamente eso es saber cómo está estructurada nuestra empresa, saber cada quien qué información, qué actividades tienen que cumplir y sus funciones. ¿Cuál es el procedimiento para realizar un estudio de mercado? El número uno es planteamiento inicial. En este punto se define el planteamiento del problema a la necesidad que hay que cubrir. Número 2. Planteamiento de los objetivos. Aquí se definen los objetivos generales, específicos y los alcances que queremos llegar. 3. Búsqueda de información o planeación del estudio de mercado. Aquí encontramos las estrategias para obtener los datos para generar información para nuestro estudio. Estos pueden ser cualitativos o cuantitativos. 4. Análisis de los datos y presentación del informe. Y por último, con la información obtenida, realizar conclusiones donde veremos si es viable el proyecto en puerta. ¿Cuál es el procedimiento para realizar un estudio técnico? Análisis técnico del producto o servicio. Consiste en resolver las preguntas referentes a dónde, cuándo, cuánto y cómo, y cómo se debe producir lo que se desea realizar. 2. Análisis de capacidad de diseño. Son todos aquellos espacios volumétricos de la infraestructura que se pueden construir para un proyecto. La capacidad de diseño está en función de las condiciones ideales de la ejecución del proyecto. 3. Localización del proyecto. Para una localización eficiente se debe evaluar distintas alternativas donde se busque la mejor rentabilidad. Para eso se debe considerar dos aspectos principales. La macrolocalización, que son todos los factores que intervienen en la consolidación de una empresa, planta o fábrica. Estos son los factores primarios, secundarios, análisis técnicos y condiciones a considerar en la infraestructura. Otra es la microlocalización. Eso se realiza ya en el lugar de la zona donde se requiere el proyecto, donde se consideran condiciones del tamaño, tipo de construcción, acceso al terreno. ¿Okay? 4. Organigrama funcional. Permite delimitar las funciones de cada persona involucrada en la empresa, donde se observan rangos, jerarquías y funciones, delimitadas específicamente a las actividades que les corresponda a cada una de ellas. 5. Recursos necesarios para la operación.
En este punto se debe considerar estudiar cada uno de los productos o servicios, por lo cual es vital importancia analizar los siguientes puntos que son el tamaño del proyecto, mano de obra necesaria, equipo de transporte, proveedores, clientes, vías de comunicación y análisis de inversión. Bueno, en el punto anterior es el conjunto de todos los elementos de cada estudio de mercado y el estudio técnico. Ahí es algo más, lo puse más específico cada punto, donde vemos que básicamente se tiene que cubrir cada elemento. Si no se cubre cada elemento, puede haber una eficiencia en el proyecto final. La siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia de un estudio de mercado para un proyecto dirigido a ofrecer un nuevo producto o servicio y el estudio de mercado para un proyecto que propone una mejora en un proceso dentro de una empresa? La diferencia sería que cuando se planea hacer un producto o servicio nuevo, el estudio de mercado va enfocado a obtener información donde se plasme si el producto es factible y competitivo para cubrir una necesidad que no hay o mejorar la que existe. Y cuando el estudio de mercado es para proponer una mejora dentro de los procesos de la empresa, esta va en recolectar información de las personas que ya realizan este proceso, cuál en su opinión va mejor en base a los datos obtenidos. Una vez cuando se quiere un producto nuevo totalmente, se arranca desde cero toda la información. Y cuando ya se tiene un proyecto, todo, se tiene que recabar los datos con la gente que ya lo hace. Eso es muy importante porque ellos te pueden dar qué es eficiente y qué no es eficiente para realizar ese proyecto y que se mejore. Bueno, eso es todo. Me despido y muchísimas gracias.